¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Hacemos Agenda Económica aquí en CNN Chile, 8 de la mañana en punto. Iniciando este día martes, gracias por acompañarnos a esta hora en el comienzo de este 10 de agosto. Bienvenidos a esta revisión de noticias en materia de economía, de negocio, de mercado. Vamos a estar revisándolos hasta las 8:30, iniciando esta jornada. Vamos a comenzar con nuestro resumen de noticias. Le damos un adelanto de lo que viene en el día de hoy. Y comenzamos de inmediato con temas que tienen que ver con el ámbito económico, pero sobre todo con el tema político. Hablamos del inminente anuncio de una extensión del IFE. Lo anunciaría hoy el gobierno, según distintas fuentes, y es una propuesta que de alguna manera recoge parte del debate que se ha visto presionado por el inicio de la discusión sobre un cuarto retiro de los fondos previsionales. Este jueves comienza esa discusión en la Comisión de Constitución, por eso había tanto apuro en que el gobierno se pronunciara sobre esta materia. Sería una extensión, eso sí, con montos distintos a los que se han entregado hasta ahora, más focalizados y con complementos también al incentivo de la contratación, al desarrollo del mercado laboral. Ya vamos a estar revisando en una nota los detalles de esta discusión que debería comenzar en el día de hoy con la patada inicial que da el gobierno en esta materia. Vamos a estar hablando también de otros temas vinculados al repunte de la economía nacional, sobre todo en materia de comercio exterior. Las exportaciones volvieron a subir, 10º mes consecutivo de alzas. En el caso de los envíos al exterior fueron casi 8.000 millones de dólares los que se enviaron en el 7º mes del año, en julio, un 27,3% más de lo del año anterior. Es llamativo también lo que pasa con las importaciones, estimulado el mercado interno por los estímulos del gobierno y por los retiros de fondos previsionales. Hubo también un crecimiento bien fuerte de más de 55%. De hecho, en el primer semestre de este año, las importaciones crecieron mucho más que las exportaciones a nivel nacional. Vamos a revisar los detalles porque es bien interesante ver por segmento cómo se comportaron ambos mercados. Por otra parte, estaremos hablando también de lo que está ocurriendo en materia del sistema energético nacional y del sistema eléctrico en particular, porque la grave sequía que afecta a nuestro país por más de una década está generando cambios bien relevantes para un sector que depende en parte también del sistema hidroeléctrico. La falta de lluvia, la falta de acumulación de nieve obligaría al gobierno a la firma de un decreto preventivo de racionamiento de gas. Ese inminente paso que estaría por dar el gobierno y que forma parte de las atribuciones que tiene el Ministerio de Energía es el reflejo también de un sistema que está muy presionado, no solo por la falta de lluvias, también por la salida de algunas termoeléctricas. De hecho, hay toda una controversia por la posibilidad de que Ventanas 1, que estaba en el plan de cierre, podría volver a operar si es que así lo estima necesario el Coordinador Eléctrico Nacional. En la entrevista del día de hoy hablaremos sobre este tema desde la perspectiva del sector de las energías renovables, que están mirando todo este proceso con una mirada bastante más crítica. Por otra parte, en materia de negocios, LATAM entregó sus resultados del primer semestre en 1.200 millones de dólares en pérdida. Sumó la aerolínea, es una cifra dura, difícil para una industria que sabemos está en momentos súper complejos, pero de todas maneras son menores a las pérdidas registradas en el primer semestre del año 2020. La empresa todavía tiene caja, dice, para poder enfrentar estos momentos. Sin embargo, hay preocupación evidentemente en un proceso de reorganización que está viviendo esta empresa acogida, recordemos, al capítulo 11 de la legislación de quiebra en Estados Unidos. Además, ven el segundo semestre con algo más de optimismo, podrían llegar a operaciones en torno al 50% de la capacidad de esta aerolínea. Vamos a revisar más detalles del reporte que se entregó ayer y que impactó, por supuesto, en parte a las acciones de la empresa. Precisamente hablemos de los mercados para ver cómo comienza esta jornada, este día martes 10 de agosto, con los resultados en los primeros mercados operativos esta mañana, en Asia, por supuesto, y en Europa. A esta hora en el viejo continente, subida de 0,28% para el Eurostoxx, Londres cayendo 0,08% y el DAX alemán subiendo 0,19% en las primeras guías para el día. 0,24% de ganancia. Ese fue el cierre de la bolsa de Japón, al igual que ayer cierra en terreno positivo la bolsa de Tokio. ¿Qué pasó ayer? El IPSA cayó 0,91%, el Dow Jones bajó también 0,3% en la bolsa de Wall Street en Nueva York, mientras que el dólar cerró en 787 pesos, estuvo cerca de los 800, pero en el cierre terminó hacia la baja, mientras que el cobre a esta hora está en terreno de ganancias, $4,32 la libra la cotización para el metal rojo.
Bien, hay un adelanto entonces de los temas que estaremos revisando en esta media hora de agenda económica. Partamos por esta discusión respecto a un IFE reforzado y un cuarto retiro de los fondos previsionales. Esta semana vienen pasos claves. Ya les contábamos que el gobierno en el día de hoy probablemente anuncie la extensión del IFE. Claro que con condiciones distintas a las que se han implementado hasta ahora, con montos diferentes y también con plazos y focalización mucho más específica en un contexto de retroceso de los contagios y también de reactivación de la economía. Sin embargo, los parlamentarios, sobre todo de oposición, dicen que el cuarto retiro se va a discutir igual, independiente de lo que anuncie el gobierno. En la siguiente nota, Francesco Gazzella nos cuenta del debate político sobre esta materia. Una imagen que no iba a ser fácil para ninguno de los dos protagonistas. Y es que las diferencias entre Sebastián Sichel e Ignacio Briones terminaron por precipitar la salida del primero del gabinete de Sebastián Piñera. Sin embargo, la política da revanchas y fue el independiente y no el exministro de Hacienda quien se quedó con la primaria. Y ahora, si el fin es evitar un cuarto retiro de fondos de pensiones, en dupla presionan al gobierno para que extienda el IFE hasta diciembre. El mejor instrumento posible es la extensión del IFE, ojalá acompañado de apoyo, de subsidio por la contratación. La gran diferencia probablemente de los que estamos acá con otros mundos culturales, que entendemos que el país lo saca adelante, quien trabaja, quien se esfuerza, quien tiene empleo. La presión de Sichel a la moneda no es nueva. En el oficialismo se ha prácticamente establecido que la votación del cuarto retiro será la prueba de fuego del liderazgo del candidato independiente. Sin embargo, el gobierno demora el anuncio de extensión del IFE. Una de las razones es que si se avanza con el IFE, no se garantiza que no se apruebe el cuarto retiro. Me parece sorprendente que el gobierno llegue mañana o el miércoles, cuando ya se está debatiendo en qué condiciones va a ser, para cuándo, qué monto, qué meses. O sea, llegar tarde creo que ya sería un error del gobierno, y ojo que no es primera vez. Es cuarta vez que llega tarde. El IFE, ¿cierto?, se termina el 15 de septiembre. Por lo tanto, no veo el por qué tengamos que salir rápidamente, porque no, el gobierno está tomándose los tiempos para hacer una política pública ordenada. Un tema que se ha tomado la agenda de los presidenciables. Un ejemplo, Yasna Proboste recordó que Sichel, Briones y compañía tuvieron actuaciones muy diferentes cuando se discutió el IFE el año pasado. Todo mientras los candidatos de la oposición recibieron una particular invitación. Recordemos 65.000 pesos y con eso se autocelebraban ellos de que estaban entregando un apoyo a algunas familias, porque la gran mayoría durante 15 meses lo que recibía de respuesta por parte del Estado era: usted no califica. Sichel, Boric y Narváez, los invito a subirse al árbol del cuarto retiro y dejar de defender los intereses de las AFP. La Comisión de Constitución de la Cámara iniciará de todas maneras esta semana la discusión por el cuarto retiro. Haya o no presentado el gobierno su propuesta de un IFE extendido a diciembre. 8:08. Vamos a abordar este tema desde otra perspectiva también respecto a la comparación internacional, regional en este caso, que se puede hacer sobre el impacto que han tenido estos retiros en los fondos más conservadores. Un estudio realizado por la Federación Internacional de Administradores de Pensiones comparó precisamente qué fue lo que ocurrió con los fondos más conservadores, el fondo E o D, en el caso de Chile, por ejemplo, respecto a aquellos países donde no hubo posibilidad de retiro. Y hay un contraste bien interesante porque en los países donde sí hubo estos retiros, Chile y Perú, hubo un menor rendimiento de estos fondos. En el caso de nuestro país y el país vecino, fueron los más afectados en 2020, las cuentas más conservadoras en particular. Según el análisis que hace este estudio, el fondo E en Chile rentó apenas 4,47% en el año 2020. El símil de ese mismo fondo, pero en Perú, el más conservador, subió apenas 1,03%, un rendimiento muy distinto al 9% que tuvo Chile, por ejemplo, el año anterior, el 2019, antes de la pandemia. Por el contrario, en los países donde no hubo retiros, toman como ejemplo México, Colombia y Uruguay, las cuentas más conservadoras subieron mucho en el año 2020 a pesar de las caídas iniciales en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, en México subió 6,34%, en Colombia 7,03% y en Uruguay hasta un 10,14%. Según indicaron desde esta Federación Internacional de Administradoras de Pensiones,
Este indica que las liquidaciones anticipadas básicamente significan una disminución en los valores, lo que hace que la rentabilidad caiga. De hecho, recordemos, este dato no lo contempla el estudio, que ya este año el Fondo E ha perdido más de 10% en el primer semestre. Bien, vamos a ir a otro tema para profundizar en los datos que entregó el Banco Central respecto al comercio exterior en nuestro país. Exportaciones que repuntan, 10º mes consecutivo de alza, y unas importaciones que además crecen más fuerte todavía respecto a la comparación del año 2020. Eso fue lo que entregó el balance publicado por el Banco Central este día lunes. Revisemos el detalle precisamente de lo que plantea este informe, con exportaciones que, como les decíamos, siguen al alza, en una muy buena señal, por supuesto, para un país que depende mucho de esta área en términos de crecimiento económico. En julio llegaron más bien a 7.943 millones de dólares, con las mineras que tuvieron un fuerte repunte impulsado por un precio del cobre más alto, 5.144 millones de dólares en el séptimo mes del año. El cobre representó 4.584 millones de ese total. El área de silvoagropecuaria y pesca subió 419 millones, y hay un interesante repunte también del sector industrial, 2.379 millones de dólares para las exportaciones nacionales, que repuntan entonces. De hecho, los envíos mineros alcanzaron su tercer nivel más alto en más de una década, y ese es un reflejo bien interesante respecto a lo que está ocurriendo con ese sector, que está tirando de alguna manera también del carro. La exportación de cobre, de hecho, ya envió más de 4.500 millones de dólares, en uno de los montos más altos también en una década. Revisemos ahora lo que ocurrió con las importaciones, y es bien interesante este dato porque muestra también una economía local que está muy intensa, sobre todo por el ámbito del consumo, gracias a los retiros de fondos y a las ayudas que ha entregado el Estado. Las importaciones llegaron a 8.055 millones de dólares, los bienes de consumo llegaron a 2.493 millones de dólares, los bienes intermedios 4.071 millones, y hay un dato bien interesante: los bienes de capital, es decir, aquella parte de la economía que sirve también para repuntar la inversión, 1.491 millones de dólares, y eso está bien interesante también por lo que decíamos, marca un repunte para la inversión que sabemos explica buena parte del crecimiento económico a mediano y largo plazo. Según el análisis de los economistas, hay una reposición de stock también que ha permitido el repunte en esta materia. Son datos bien importantes y muestran una economía que a nivel interno y en términos de los clientes, de los compradores a nivel internacional, también está mucho más dinámico que el año 2020. Bien, 8:13, vamos a ir a otro tema para analizar lo que está ocurriendo con la TAM, la aerolínea chilena, que ha sufrido desde el inicio de la pandemia golpes duros, tal como todo el sector aeronáutico, pero en particular venía con una situación financiera más delicada que lo había obligado ya a acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos. En ese contexto, entonces, la TAM anunció su reporte del año 2021, con el primer semestre que registró pérdidas de 1.200 millones de dólares. Datos que suman evidentemente o suenan bien preocupantes en el contexto que está viviendo la empresa. Sin embargo, representan una caída respecto a las pérdidas de 3.000 millones de dólares que había notado en el primer semestre del año 2020. Lo que plantea la compañía es que todavía hay cerca de 2.300 millones de dólares de liquidez disponible para seguir operando, y además ven un segundo semestre que podría ser más positivo respecto al primero, un 50% de operación. Eso es lo que buscaría alcanzar hacia finales del tercer trimestre la empresa latinoamericana. Los ingresos operacionales cayeron 38,4% a junio versus el mismo periodo del año 2020, y ese es un dato también bien relevante. Y por último, la reducción de costos fue un 28,6% en la primera mitad de 2021, también en un signo de los esfuerzos que está haciendo la compañía por tratar de reestructurar sus operaciones y capear de la mejor manera posible esta ola, cruzando los dedos, por supuesto, como todos, para que la industria, de la mano de una reducción de los contagios, pueda ir repuntando en los próximos meses.
Bien, 8:15, vamos a otro tema, nos vamos acercando ya a las fiestas patrias. Ha sido tema de discusión por la posibilidad o no de hacer fiestas en ese contexto de celebraciones masivas, pero aparte de ese debate retomamos una discusión que el año pasado había quedado en suspenso, el tema de los aguinaldos. En un contexto económico difícil el año pasado sencillamente no fue tema, pero ahora en este año 2021 sí se retoma esta tradicional discusión respecto al pago de un ingreso extra para celebrar las fiestas patrias. Los invito a que revisemos detalles de la siguiente nota de Belén Vázquez. Ya es una tradición y un beneficio adquirido en la mayoría de las empresas. El aguinaldo 18ero vuelve con todo este 2021 y los trabajadores ya saben de qué forma lo prefieren. El efectivo, mucho más. Uno puede disponer, ¿verdad?, libremente de lo que quiere hacer. El efectivo, para que uno lo pueda administrar finalmente. Efectivo o tarjeta, pero gift card no, porque te encasillan mucho con una gift card. Estas fiestas patrias muestran un mejor escenario económico, por lo que las empresas estarían planeando recompensar a sus trabajadores. Se estima que en promedio paguen 120.000 pesos de aguinaldo, un monto que puede ser en dinero, en una gift card o con un equivalente como podría ser una caja de mercadería. Este año se espera que sobre el 90% de las empresas van a entregar un aguinaldo. El año pasado también se vieron disminuidos los montos y este año también se espera que aumenten los montos. Y es que el 2020 dejó a varias empresas en un complejo escenario financiero, por lo que el pago de este dinero en ocasiones fue negociado por otros beneficios, como por ejemplo días libres o gift card en montos equivalentes. De cualquier modo, hay que tener presente que aunque el aguinaldo no es una obligación, si se entregó por más de 2 años consecutivos, se transforma en un derecho adquirido y la empresa no puede eliminarlo. Menos, por supuesto, si forma parte del contrato o de un convenio colectivo. Quizás cambia el monto o cambia la forma de entregar este aguinaldo o incluso puede transformarse en alguna fiesta o un beneficio distinto, pero en el fondo no puede ser una medida que se tome unilateralmente. La idea es que las empresas puedan informar a tiempo si darán este beneficio, de cuánto será y cuándo lo pagarán. En cuanto al sector público, los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo de 76.000 pesos si su remuneración es inferior a los 794.000 y de 53.000 para quienes superen ese umbral. Estamos de vuelta, 8:20 para analizar lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico a nivel nacional, en un momento particular, porque en el momento en que estamos enfrentando una enorme sequía, después de más de 10 años en realidad de falta de lluvias, hay más presión sobre el sistema eléctrico por la falta de agua para el sector hidroeléctrico. En ese contexto, además, estábamos llevando adelante un proceso de descarbonización, pero además hay otras discusiones técnicas que nos sitúan en un momento de debate bien interesante respecto al rol que van a tener los distintos actores dentro del sistema, entre ellos, por supuesto, el de las energías renovables. Queremos abordar lo que está ocurriendo. Estamos en contacto hasta ahora con el director ejecutivo de Acera, Carlos Finat. Carlos, gracias por el contacto, muy amable. Hola Sebastián, buenos días. Carlos, bueno, dábamos el contexto para esta discusión en un momento en que parecía que Chile estaba transitando hacia un sistema decididamente mucho más limpio, más verde, con la salida de centrales a carbón también. Resulta que se ha anunciado la necesidad de mantener Ventanas 1 operativa como una central de respaldo en este proceso. Pero hay discusiones técnicas que se están dando en el Congreso que me gustaría que pudiéramos analizar también para ver cuál es la mirada que tienen ustedes sobre qué decisiones se están adoptando hoy día en Chile, que son estratégicas, en un momento en que además, lo veíamos en el informe de este lunes, el cambio climático es una amenaza real, muy, muy concreta. La pregunta en sencillo es, ¿cómo ven ustedes los pasos que está dando el gobierno sobre la administración de este momento súper complejo? Mira, Sebastián, a ver, respecto a la situación, efectivamente, una situación extremadamente compleja. También quisiera dejar claro que no es una sorpresa, ¿no? La situación de falta de agua para la generación eléctrica viene del año pasado. Este año el aporte hidroeléctrico ha sido un poco menos del 9% del que fue el año pasado, pero es una situación ya establecida, por lo tanto no nos debiera sorprender esta situación como aparentemente ha ocurrido. Chile sigue en una transición energética. Este año superamos los 10.000 megawatts de potencia instalada en energías renovables no convencionales, y esa tendencia continúa adelante. Lo que ocurre es que ninguno de estos cambios, sobre todo un cambio tan rápido para efecto de los plazos, ¿verdad?, que se acostumbran habitualmente en estos cambios, no puede ser un cambio que sea realizado exclusivamente en función de señales de mercado, porque las señales de mercado no son las adecuadas. Entonces, se requiere una visión global de la transición energética
y aparentemente la velocidad de la transición nos ha sorprendido y no contamos hoy día con toda la regulación que sería necesaria. Carlos, y cuando usted habla de señales estratégicas y no depender solo de las señales de precio, ¿a qué se refiere en particular y qué es lo que debería hacer el gobierno en ese sentido, por ejemplo? Un ejemplo, las licitaciones de suministro para empresas distribuidoras se adjudican exclusivamente por precio y no toman en cuenta otros servicios que el sistema eléctrico necesita, como el almacenamiento. Entonces, esa señal hoy día no está puesta en el mercado, no tenemos hoy día un incentivo para que se instale almacenamiento que permitiría aprovechar la energía solar, ¿verdad?, que está presente durante el día, o la eólica que está presente también en algunas horas, y utilizarla en aquellas horas en las cuales hoy día se está despachando diésel. Ajá. Carlos, desde ese punto de vista, ¿quién es el que debería tomar la iniciativa para avanzar en esa discusión? Creo que todos, ¿no? Este no es un tema que se pueda decir, mira, esto es responsabilidad del Ejecutivo, responsabilidad del Parlamento, responsabilidad del Coordinador Nacional tiene acá una responsabilidad también bastante importante en lo que respecta a este tipo de señales y en la operación. Creemos que en conjunto, y ahí es donde hacemos ver de manera muy humilde, ¿no? La verdad que esto no queremos que sea una crítica, pero que se necesita una mayor coordinación y realmente necesitamos una estrategia de transición energética que incluya la regulación necesaria para que esta estrategia sea exitosa. Y no tengamos, ¿verdad?, estas vueltas atrás como el lamentable retorno de Ventanas 1, que técnicamente probablemente se justifica muy bien, pero creemos que a nadie le gusta. Sí, ese punto es bien interesante. Ayer el ministro Juan Carlos Llobet explicaba cuáles eran las razones, acá en CNN Chile, cuáles eran las razones para el regreso de Ventanas 1, en un momento en que parecía que ya iban de salida todas las centrales, aunque evidentemente que estaban consideradas como parte del respaldo. Pero, ¿usted cree que está justificado técnicamente el que Ventanas 1 vuelva a operar? Pienso que sí, desafortunadamente es así. La pregunta es por qué salió esa central y cuáles fueron los antecedentes que se tomaron, siendo que tenemos una situación de sequía declarada, y también cuáles son las medidas que podríamos haber tomado, ¿verdad?, hace 1 año, 2 años, en el marco de este diseño de la transición, ¿verdad?, para evitar que eso ocurriera. ¿Le parece una mala señal, Hay que aprender Carlos? de eso, sin duda. ¿Perdón? ¿Le parece una mala señal? Me parece una mala noticia, definitivamente. Ahora hay que aprender de estas malas noticias y evitar que eso se repita en el futuro. Recuerda que al año 25 ya hay una cantidad de centrales significativas que están anunciadas a su retiro, y más aún, hay un proyecto de ley, ¿verdad?, impulsado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, que lo que busca es sacar a todas las centrales a carbón en el año 2025, lo cual, si queremos hacerlo, tenemos que asegurarnos que estén las condiciones previas para que eso se pueda hacer de manera segura y después no tengamos un retorno masivo de centrales a carbón. En contexto, o en paralelo más bien a este contexto, Carlos, el gobierno prepara también la posibilidad de un decreto preventivo de racionamiento, trazando de alguna manera un escenario bastante más complejo respecto al mediano o largo plazo en materia de energía, ¿no? En base a lo que ya hemos conversado. ¿Qué rol juegan ahí entonces las energías renovables, Carlos, en ese contexto? ¿Qué va a significar para el desarrollo de este sector que ha sido vibrante? Yo separaría 2 cosas. Uno, el decreto de racionamiento lo que permite es contar con un marco legal extraordinario para enfrentar una situación de falta de energía eléctrica. Eso es algo preventivo, no significa que se vaya a aplicar, pero es una herramienta que una vez ya hecha, ¿verdad?, está disponible para aplicarse en cualquier momento. Por otro lado, en el caso de las energías renovables, lo que nosotros creemos es que ellas pueden ser un apoyo mayor que el que están siendo hoy día, y eso pasa por desarrollar e impulsar algunas inversiones menores, por ejemplo, que permitan utilizar el sistema de transmisión de mejor forma. Hoy día, a esta hora, un porcentaje menor, pero al fin y al cabo un porcentaje de la energía renovable está siendo perdido porque no se puede inyectar al sistema de transmisión por una u otra razón. Entonces hay algunas oportunidades de mejora que no van a resolver el problema completamente, pero ayudan en el contexto, ¿verdad? Y aquí la verdad que no se puede descartar ninguna alternativa que permita utilizar de mejor forma los recursos energéticos que tiene el país. ¿Y por qué no se han hecho esos cambios, Carlos? Prioridades, probablemente, en algunos casos significa hacer alguna modificación normativa también, y todo eso es parte de una preparación. Probablemente los temas contingentes han sido más exigentes, digamos. Carlos, por último, respecto al futuro de las energías renovables y a este desarrollo que usted mencionaba, ya les ha permitido superar los 10.000 megawatts de capacidad instalada. ¿Cómo va a impactar, cree usted, todo este debate al desarrollo del sector? Bueno, el debate siempre es bueno. Estamos discutiendo en este momento, por ejemplo, el rol del GNL, claro, y cuáles son las medidas que debieran tomarse regulatoriamente. El GNL es importante en la transición energética, pero creo que no hay que darle tampoco más importancia a la que realmente tiene,
y realmente nos complica mucho la operación actual, ¿verdad?, en la cual el GNL desplaza energías renovables no convencionales bajo ciertas condiciones que en realidad son fallas en la cadena logística de este combustible. Entonces yo creo que de aquí va a salir un aprendizaje y esperamos que en lo que queda de este gobierno y seguramente y necesariamente el gobierno próximo sean tomadas en cuenta y rápidamente vayamos a tener, ¿verdad?, un marco normativo integral para la transición energética. Bien, Carlos, le agradecemos mucho su tiempo y conversar con nosotros acá en Agenda Económica esta mañana. Muy amable. Muchas gracias por la invitación, Sebastián, y siempre a disposición de ustedes. Gracias, buen día. Bien, 8:28 minutos, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales con Jacinta Molina en Conexión Global. Que tengan un buen día.